Hola a todos hermanos y hermanas, muy bonita noche, día, tarde, según el momento en la que ustedes escuchen. Les habla Quique Osalde. Hoy les doy la bienvenida una vez más a su canal Un brillo de luz a tu alma. Tenemos el privilegio de entrevistar a una maravillosa persona, la cual tuve la oportunidad de compartir sus poemas que son muy hermosos. Creo que algunos de ustedes lo vieron y espero que los que no, que lo vean, les va a encantar. Unos poemas que de repente surgen del corazón de Alejandra y nos manda esos mensajes tan maravillosos, tan hermosos, que tocan el alma. Y precisamente este canal se llama Un brillo de luz a tu alma, porque de eso se trata, de llegar hasta el alma. Y así que mis hermanos, hoy tenemos la oportunidad y la dicha y el privilegio de entrevistar a Alejandra Díaz. Alejandra, muy bonita noche tengas. Alejandra, platícanos un poco de ti para iniciar. Platícanos quién eres, cómo te defines como persona. Hola, un abrazo para todos. Mi nombre es Alejandra Díaz. Soy originalmente de Jalisco, México, pero vivo en Las Vegas, Nevada, con mis papás, mi hermano y mis dos hermanas. Soy soltera, no tengo hijos y tengo 36 años y no tengo ningún problema en decir mi edad. Me considero una persona muy positiva, que le gusta ver siempre el lado bueno de la vida, lo positivo de todo. Por ejemplo, esta vez que tuve el COVID, me la pasé riendo todo el tiempo, aunque los síntomas fueron muy fuertes. Vi el lado positivo y me recuperé, gracias a Dios. Una de las batallas más fuertes que he tenido en mi vida fue la timidez. Sufrí de una timidez extrema. A los 17 fue cuando me di cuenta que tenía que hacer algo al respecto y empecé a enfrentar la vida haciendo las cosas que más me daban miedo. A los 20, a los 23 me involucré en muchas actividades donde tenía que ver a mucha gente, como el modelaje, entre otras actividades, y esto era para enfrentar mis miedos. Y finalmente me involucré en una aventura espiritual donde empecé a enfrentar mis miedos, pero de adentro hacia afuera. Y comencé a hacer retiros espirituales cada mes, constantes. Y finalmente regresé a la iglesia católica. Me había alejado mucho tiempo. A los 33 yo regreso a la iglesia y encuentro a mi Señor Jesucristo, esa paz, esa calma, y empiezo a ir a misa todos los días y comienzo a ser una persona que comienza a tener a Dios en el centro de su vida, y hoy mi vida gira alrededor de Dios. Pero también me gusta dar esa luz a las personas, aunque no tengan las mismas creencias que yo. Creo que cuando alguien encuentra algo verdadero es capaz de transmitirlo sin querer cambiarlos, ¿no? Te puedo transmitir la luz, la paz que yo siento sin decirte que pienses como yo, que te involucres en lo que estoy involucrada. Para mí todo lo que sucede en mi vida es por voluntad de Dios y trato de mantenerme siempre en oración para saber cuál es su voluntad para con mi vida. Gracias Alejandra, gracias por compartir con nosotros tu procedencia, tu nombre, el lugar en el cual radicas en la actualidad y también por haber dicho respecto a lo de una ideología religiosa o en este caso una religión o lo que tú profesas, que es muy importante. En este caso no querer convencer a nadie, eso es maravilloso. De hecho, lo más hermoso es vibrar. Creo que todos tenemos esa vibración, solo tenemos que encontrarla en cada uno de nosotros. Lo más hermoso es que podemos manifestar esa luz independientemente de la ideología y podemos vibrar de la misma manera, porque lo más importante es cuando la luz se encuentra con la luz. Y para mí tú eres una maravillosa persona y estoy agradecido por haberte encontrado, por haberme permitido esta entrevista, la cual me parece muy importante. Y también hay que darle gracias a Martín
Rosales, que fue el instrumento, yo digo, en la cual pues tuvimos acceso, es decir, en la cual nos conocimos. Y un saludo para mi hermano o nuestro hermano Martín Rosales. Y bueno, Alejandra, tú has hablado de que escribiste un libro y me parece importantísimo que nos compartas sobre este libro. ¿Cómo fue? ¿Cómo nació la idea? ¿Dónde te inspiraste? Algo de lo que realizaste y de tu libro, en la cual pues nos emocione, llénanos de emoción para poder, digamos, cuando llegue el momento, conseguir ese libro. A mí me encanta leer, ahora sí que es mi pasión y me encanta la lectura en todos los sentidos. He leído diferentes, digamos, libros de superación personal y varios libros, pero cuando me hablaste de que tú escribiste un libro y que te inspiraste, y eso ya tú lo vas a decir en dónde, cómo y en qué, me llamó mucho la atención. Platícanos un poco acerca de eso. ¿Cómo inició todo? ¿Cómo se llama tu libro? Respecto a mi libro, creo que todos llevamos un libro dentro. Tenemos como ese anhelo de sacar fuera nuestros pensamientos, nuestra manera de sentir, de pensar. Muy pocos lo logran. De hecho, yo me encontraba escribiendo un libro de poemas para llevar este objetivo de escribir un libro. Pero en marzo 23 del 2020 todo cambia porque empieza la cuarentena obligatoria aquí en Estados Unidos y ya no tengo que ir a trabajar. Y yo, en vez de preocuparme, me entró así como una alegría, como algo me dio mucho gusto porque yo quería tener un jardín, no tenía tiempo. Quería hacer dos cosas: tener un jardín y escribir un libro, y para ninguna de las dos cosas tenía tiempo porque trabajaba 8 horas de lunes a viernes y tenía muchas actividades antes y después de mi trabajo. Eso me era muy difícil y iba a tener un pequeño jardincito en un cuadrito, poquitas plantas que yo pudiera regar, y para llevar a cabo mi libro iba a reunir todos los poemas que ya tenía y de esa manera lograr ese sueño. Pero de repente todo cambia y me encuentro con todo el tiempo del mundo porque mis actividades se cancelan, mi trabajo, y estoy solo yo en casa con mi jardín. Y ahí empiezo a ver las cosas desde otra perspectiva, porque al cerrarse todo, hago yo una pregunta, le hago a Dios una pregunta. Sabemos que tenemos el internet y los celulares, y yo podía ir a misa en internet, yo podía ver muchas prédicas, pero si no hubiese internet, ¿de dónde recibiríamos tu alimento, tus palabras, tus consejos, tus lecciones? Y se me vino a la mente que por medio de nuestras plantas en nuestro jardín podíamos recibir esas lecciones, esos mensajes de Dios, si prestábamos atención a nuestras plantas. Y así es como surge la idea de escribir un libro de las lecciones de mis plantas, de lo que voy aprendiendo de mis plantas. Y para esto dejé de escribir poesía, dejé mis rutinas normales y me levantaba a las 5, leía la Biblia, hacía algunas cosas, pero para las 5:40 AM ya estaba en mi jardín. Entonces comencé a vivir el libro. Primero lo viví desde marzo 23 estuve viviendo el libro en abril, mayo, y en junio 6, justo cuando se comienza a abrir la primera fase aquí en Las Vegas, yo me siento a escribir mi libro. Pero ya traía el libro yo dentro de todas las experiencias que había yo vivido con mis plantas, había llorado con ellas, había platicado, les quitaba a los bichos personalmente. Fue muy personal mi relación con las plantas en esos meses de cuarentena donde no podía salir yo a ninguna parte. Y por esto mi libro se titula Las lecciones de mi jardín,
en cuarentena. Pero pasó algo muy curioso el día que yo me siento a escribir mis lecciones. Empiezo por las fresas. Cuando yo termino de escribir la lección de las fresas, la intención era compararlos con una lección de vida en general. No era mi idea contar mi vida o historias de mi vida. Y cuando yo escribo la lección de las fresas, que al final, sucedió algo con las fresas que no me esperaba, pero eso que sucedió con las fresas se parecía a algo que había pasado con mi vida cuando yo tenía 20 años. Inmediatamente en mi mente me lancé hacia ese evento y comencé a sentir la necesidad de escribir sobre ese evento, pero decía, yo no estoy preparada para hablar sobre mí. Es mi primer libro, ¿cómo voy a en mi primer libro hablar sobre mí? Mi intención era o escribir poemas o reflexiones que le ayudarían a la gente a reflexionar, pero no estaba preparada yo para escribir mi vida. Y al final era tan fuerte ese deseo de que tenía que escribir eso que se me estaba revelando al yo meditar sobre la lección de las fresas. Entonces dije que sí lo haría, pero dije, esta es la única que voy a escribir así, las demás van a ser reflexiones generales para que todo el mundo se pueda identificar. Pero sucedió que contemplaba otra planta y le sucedía algo a la planta y me mandaba a una historia de mi vida. Me pasó con 2, cuando me pasó con la tercera, que fue los girasoles. Entonces me di cuenta que tenía que escribir sobre mi vida. Hay muy poquitas, como algunas 5 que no cuento una historia de mi vida, pero son 50 plantas. Casi en todas lo hago. Al final, en este libro, hablo de las plantas, de cómo se comportaron en mi jardín, y también comparto memorias de mi vida, cosas muy personales de mi vida. Y al final, cuando termino este libro, me hago una pregunta: ¿estoy lista yo para compartir cosas de mi vida? Me puse muy nerviosa ahora que va a salir el libro. Espero que sea la voluntad de Dios. Quizá a alguien le sirva mi experiencia de vida, porque se ve ahí el cambio, porque yo ahora soy una persona muy tranquila, muy relajada, muy espiritual, pero no siempre fue así. Cuento mi remolino de emociones de cuando yo era más joven, cuando era adolescente, cuando iba madurando, y para que se miren los pasos que tuve que dar para llegar a esta calma y a esta paz. Al final creo que, aunque no fue mi intención escribir el libro sobre mi vida, creo que al final tiene sentido. Y si Dios fue el que me inspiró esto, es porque Él tiene un plan detrás de todo esto y yo solamente confío. Muy interesante todo lo que nos has platicado. Me parece impresionante cómo lo has transmutado, sobre todo porque en una situación muy complicada, a la cual pues se puede decir oscuridad, tú llegas a iluminar y llegas ahora sí que a encontrar esa tranquilidad emocional y sacarle provecho. Y es maravilloso cómo lo has hecho. Me llama mucho la atención, sobre todo que en cada planta hay una experiencia, hay un mensaje de amor, tal vez de luz, estoy seguro. Hay un mensaje la cual para mí suena muy interesante todo eso, y la verdad me quedo con esas ganas. De hecho, estoy con esas ganas de leer tu libro, y espero que cuando llegue el momento de que sea publicado, tenerlo en mis manos para leerlo. La verdad que sí, me impresiona tu experiencia, y sí, yo creo que a mucha gente le va a gustar, sobre todo a esos amantes de la lectura. Obviamente tienen que ser buscadores de la luz,
los que realmente busquen este conocimiento, esta luz que tú compartes en estas experiencias vividas, la cual me llaman mucho la atención. Sobre todo también que siempre has compartido poemas y esos poemas son maravillosos. De hecho, la manera como lo empleas es tan natural, tan, ahora sí que, como dicen por allá, tan nato, o sea, es parte de ti. Yo pienso que veniste con esa misión de de transmitir luz en tu entorno y iluminar esas almas, iluminar esas conciencias dormidas. Y la verdad que me parece maravilloso todo lo que has realizado, ¿no? O sea, este libro en un momento o una circunstancia muy difícil, que de repente surge una luz y digamos que no todos logran hacer, es muy, digamos, para mucha gente es muy complicado manejar esto y sin embargo a ti se te da. Y creo que ese es un ejemplo de que podemos ver esa luz a pesar de la oscuridad. Podemos realmente estar en calma a pesar de la tormenta. Y sí, la verdad que a mí me fascina también ese camino de luz que nos lleva a estar en paz, a pesar de la tormenta, a pesar de los conflictos. Y eso siempre me ha llamado mucho la atención. Y pues, ¿qué más puedo compartir en este caso? Preguntarte. Yo digo que si vas a hacer otros libros es maravilloso y a mí me parece genial. Así que cuando llegue tu libro, pues yo sí espero tenerlo y leerlo. Y ojalá escribas muchos libros más. Porque digamos que espíritus, yo le digo así, ¿no? Espíritus como tú son únicos y especiales y vinieron con una gran misión. O sea, para mí tú tienes una gran misión. Y bueno, ¿cuándo va a salir tu libro? En este caso, ¿cuándo estará listo para el público? ¿Y en dónde lo podemos conseguir? Muchas gracias, Enrique, por tus palabras, por todo tu apoyo. De verdad, agradezco muchísimo sin haber leído mi libro que me apoyes de esa manera. Es muy valioso para mí. Y respecto a mi libro, no estoy segura la fecha, quizá a finales de diciembre o a principios de enero del 2021, porque lo envié recién en el 1 de noviembre, pero como estoy utilizando una editorial de autopublicación, quiere decir que yo pago por los servicios. Es mucho más rápido que una editorial tradicional y esa editorial se va a encargar de ponerlo en todo el mundo, en el catálogo, que si tú vas y lo pides en una librería de tu ciudad, ellos lo pueden encargar de ahí, o puedes ir directamente a amazon.com y también va a estar disponible en formato digital, pero ya más adelante podré dar la fecha exacta. Y respecto a si quiero seguir publicando libros, respuesta es que sí. La verdad, este año me hizo valiente. Cerró mi trabajo por donde estaba trabajando por 10 años en la costura. Yo hacía ropa para niños y bebés. Y después de que cerré el trabajo, tuve el valor para dedicarme a lo que realmente me gusta, que es la escritura. Y si hay gente que le agrada lo que yo escribo, pues eso me va a animar mucho. Y de hecho ya estoy preparando un libro de poemas, porque han tenido muy buena aceptación mis poemas, y preparé 100 poemas para ponerlos en un libro y compartirlos también. Algo que quiero que toda la gente se lleve de este libro, las lecciones de mi jardín en cuarentena, es esa capacidad de cambio que todos tenemos, de cambiar y cambiar. Por eso comparto toda mi vida, de cuando no tenía tanta luz, cuando estaba confundida, cuando tenía miedo,
cuando tenía depresión, cuando estaba intranquila, cuando me encontraba en esa tormenta, en este remolino de emociones. Y entonces ahí se ve cómo voy saliendo de ahí, implementando hábitos, asistiendo, aceptando invitaciones a retiros, porque tienes que tomar un cambio. Tienes que decirle que sí a algo para que cambie tu vida, porque a veces le decimos que no a muchas cosas, que quizá Dios no las manda para sacarnos del hoyo donde estamos y nosotros por tomar las mismas decisiones seguimos en el mismo hoyo siempre. Eso me gusta mucho motivar a la gente para que cambie, que si tú ahorita no estás tranquilo, en paz, si no tienes esa paz interior, la puedes conseguir cambiando hábitos, cambiando muchas cosas en tu vida para llegar ahí. Por eso este libro quiero que la gente sepa que nunca es tarde para ser quien nunca has sido, para darle un cambio a tu vida, pero positivo. Si ya estás feliz, tranquilo, contento, pues igual siempre hay algo que podamos hacer para aprender, para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Nunca se acaba ese tránsito donde vamos descubriendo cosas, donde podemos aprender de nuestros errores. Espero también sus sinceras opiniones de mi libro, porque es mi primer libro, y cualquier comentario me serviría mucho para así escribir mejor, porque a veces uno puede tener pensamientos muy bonitos o inspiradores, pero a la hora de plasmarlos en un libro, no sé si cambia un poquito ahí la manera que lo expreso, pero me gustaría mucho que me comentaran cómo ven el libro, para así yo poder crecer como escritora, porque me apasiona mucho. Muchas gracias a todos, bendiciones para todos, y espero que disfruten de este libro que llegó gracias a la cuarentena obligatoria, y espero que anime a muchas personas también a escribir de sus vidas y inspirar a los demás con esos cambios, esas decisiones valientes que han tomado en sus vidas. Muchas gracias a todos, de verdad. No, pues gracias a ti, Alejandra, por permitirnos, sobre todo, compartir esos mensajes maravillosos que pues están ahí en tu interior, en tu corazón, y que pues eres una persona que hay pocas para mí. Y yo creo que tienes mucho que compartir, como lo había dicho antes. Tienes mucho, algo maravilloso en tu interior que manifestar. Y a eso venimos en este caso, a iluminar porque estamos en una dualidad en la cual al parecer o pareciera ser que veamos la oscuridad más abundante que la luz, pero cuando la realidad es que la luz está en todos y lo único que tenemos que hacer es manifestarla, pero se va a manifestar gracias a aquellos que lo empiezan a manifestar, que logran tener digamos, ese control interior, esa paz interior, y que una vez haberlo encontrado, manifestarlo y contagiar a los demás, hacerles ver que todos tenemos esa luz en nuestro interior. Y por eso es importante todos tus mensajes, y eres también muy valiosa para nosotros como persona. Y yo te agradezco por habernos compartido. Y ya para terminar, Alejandra, me encantaría que des un mensaje final ahora sí, un mensaje de amor, de luz a todos los que nos escuchan, a todos los que vean este audio video de la entrevista, a todos aquellos que escuchen. ¿Qué mensaje le darías? ¿Qué mensaje puedes compartirles? Me gustaría que todos se llevaran tres virtudes muy especiales para cultivar en nosotros mismos, o dones, que son la fe, la esperanza y la caridad o el amor. La caridad y el amor hacia el prójimo, hacia la gente que tenemos cerca. La fe
es esa capacidad de creer lo que aún no se manifiesta en nuestras vidas. Creo que es muy importante siempre estar soñando que las cosas pueden ser mejores y creer que sí puede suceder, porque cuando crees, de repente llegas a ese destino porque creíste en él. Y la esperanza es nunca darte por vencido, de que aunque pase los años, pase el tiempo, vas a llegar a ese destino de paz, de serenidad, de armonía. Para mí es muy importante tener fe, esperanza y amor. Que el amor se define como caridad hacia nuestro prójimo, porque es muy importante tener amor en acción. Y también lo importante es aprender a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero para amar al prójimo como a nosotros mismos tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Tenemos que ver en dónde estamos en nuestra vida. Si aún estamos luchando por aceptarnos a nosotros mismos, estamos luchando con fantasmas del pasado, tenemos que comenzar por sanar esas heridas interiores. Y no tenemos por qué hacerlo solos. Hay muchos retiros espirituales, hay muchas congregaciones, iglesias. En tu ciudad, en tu grupo, en tu círculo, seguramente alguien te está invitando a sanar esas heridas, a recapacitar. Hay ahorita mucha ayuda de gente ayudando a gente y no tienes que estar solo con tu dolor, porque una vez que ya sanas tus heridas interiores es cuando tú puedes dar amor a otra persona. Eso es muy importante, que antes de intentar amar al prójimo te ames a ti mismo, porque será una lucha muy pesada. Queriendo dar lo que no tienes dentro es muy difícil. Yo ya pasé por ahí. Y entonces te tienes que sentar y derrotar y aceptar la verdad. Si no hay paz en tu interior, lo tienes que aceptar y hacer oración para que Dios te guíe hacia esos cambios que tienes que hacer para llegar a esa paz. Así que esto quiero que se lleven todos: fe, esperanza y amor, que se define en caridad y ayuda al prójimo. Bendiciones para todos. Gracias, Alejandra, muchas gracias por ese mensaje tan maravilloso. La fe, la esperanza y el amor. Y así damos por concluido esta entrevista, hermanos y hermanas. Espero que haya sido de su agrado. A mí me encantó entrevistar a Alejandra, que tiene un maravilloso sentimiento. Gracias, Alejandra, por haber estado con nosotros. Ha sido un gran privilegio. Y gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas, que pasen una bonita noche, día o tarde, según el momento en el que ustedes escuchen este mensaje. Les mando un gran abrazo con mucho cariño a todos. Y como siempre digo, que la gran conciencia, ese gran espíritu que está en cada uno de ustedes, les acompañe.